Bueno, me podés imaginar, pero yo te veo perfecto, ¿vos? No. Yo a vos no te veo, ahora me veo a mí misma. Ah, Bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Ni idea. bueno, pero Avanzamos. avancemos. Bueno, Avancemos. les voy a contar un poquito, yo algo te comenté, Has, un poco cuál había sido la idea de convocarte. Ustedes saben que la licenciada Jazmín Gulí se recibió en la Universidad de Buenos Aires hace más de 42 años que ejerce, así que por ahí debe de ser también de recibida. En su primer intento, digamos, de trabajo y de formación, obviamente, al egresar de la Universidad de Buenos Aires, la formación es psicoanalítica por excelencia, creo que sigue siendo hoy así igual, digamos, donde uno sale muy formado, muy sólido, digamos, con la formación de psicoanálisis, y después cada cual va abriendo su juego, de alguna manera. Jazmín en una primera etapa empieza con un trabajo también de formación corporal, ¿sí? Algo de la espiritualidad, digamos, en la formación, una psicología espiritual, que ya hizo como una parte como innovadora, y después aterriza, para decir de alguna manera, ¿sí? O incursiona, descubre, como estas cosas que pasan en la vida, en el tema de las constelaciones. Así que bueno, ¿querés contarnos un poco, Has, cómo fue esa primera etapa? Más o menos en qué época fue, para que tengan un poco también el contexto desde cuándo están las constelaciones como método en la Argentina, cómo se está laburando, si es un método, ¿no? Bueno, la primera etapa de constelaciones en Argentina empieza, digamos, en 1999, cuando Bert Hellinger, el creador del método, vino por primera vez a la Argentina a dar un taller al que yo no fui, y yo inicio la formación que se abre en Argentina en febrero del 2000, y ahí, bueno, no había sede, era un grupito rodante, una compañera ponía la casa, Muy, digamos, eran muy los primeros pioneros. pilotos, Bien. los ¿Qué primeros pilotos. recordás, a ver, vos en ese momento, o qué podrías notar vos que te impactó, digamos, o te sentís que te aportó a diferencia, ¿no? Porque si bien en las constelaciones se trabaja desde eh, el árbol genealógico, en el psicoanálisis se elabora también con lo familiar y se trabaja con diferentes generaciones. ¿En dónde sentiste vos que te aportaba de alguna manera o te sumaba? Bueno, eh, voy a tomar varios puntos de tu pregunta. Uno es, ¿qué me impactó? Lo primero que me preguntas, y yo tengo que decir que lo primero que me impactó fue algo que yo no estuve en el taller del 99, pero sí fue una paciente. Y esta paciente, cuando vuelve a la sesión siguiente, le abro la puerta y veo que tenía los músculos, la cara totalmente, todo modificado, cambiado, ¿no? Y entonces ahí dije, qué impactante. Yo hacía talleres de trabajo corporal, intensivos, son transformadores, pero nunca había visto, en los 20 y pico de años que tenía atendiendo, nunca había visto algo tan notable en el cuerpo. Y le pregunté cómo había sido, qué sé yo, todo me gustó, y cuando en febrero una amiga me cuenta que se abría la formación, yo enseguida entré. Vos, yo sé que el psicoanálisis, por supuesto, trabaja también con lo transgeneracional, pero son pocos los psicoanalistas que se dedican a eso. Hay una parte de la línea francesa, Caes y otros, que retoman el tema que Freud trae en Tótem y Tabú, de cómo los traumas, los tótem, los talismanes, se transmitían en el inconsciente familiar de generación en generación. Lo que no había era un Para método que, leerlo de alguna claro, manera. claro, Claro. y que, bueno, el otro tema diferente, completamente diferente, es que se trabaja en presencia corporal, en grupo, y Hellinger lo que trae de novedoso es que vos ves la escena
de tu situación interna la ves representada por otros seres humanos en 3 dimensiones, ¿no? La gente está de pie, vos los ves y bueno, como todas las imágenes, él al principio lo llamaba imágenes que solucionan. Y entonces, bueno, la alegoría era lo que hablábamos bastante, que todo lo que es una imagen penetra como resto diurno y a veces hay detalles que entran directamente al inconsciente, ¿no? Que se nos pasan por alto. Ese es uno de los puntos del método, de la parte práctica. Pero también él aporta los descubrimientos de un terapeuta que nunca me sale el nombre, bueno, que hablaba de las lealtades invisibles. Y este es un gran descubrimiento, porque lo ¿Y que ellos, esto a qué se refiere con las lealtades ahí, invisibles? ahí te digo, lo que descubren es cómo una persona que vive en un ámbito favorable, en una familia donde está todo más o menos bien, cómo puede ser que haya una niña o un niño o un adolescente que tenga comportamientos, entre comillas, extraños o que no se corresponden con todo lo que han vivido. Y entonces y se encuentra que por ahí ese niño, ese hijo, está identificado, para decir en términos más de la psicología, pero que está enganchado, que tiene una lealtad invisible con alguien que ni conoció y lo más seguro es que nunca haya escuchado hablar, Ajá. porque todos tenemos la capacidad de sentir cuando en un sistema, porque también tenemos que decir que Hellinger nos habla de la familia como sistema. Él recupera el término de alma, que se dejó de usar en psicología, pero recordemos que psicología quiere decir conocimiento sobre el alma. Entonces él recupera eso y dice, el alma familiar es un sistema que pertenece. Por eso es que vos siempre tomás el tema, Has, de la espiritualidad. Claro, porque es imposible trabajar la constelación y no conectarte justamente con esta parte, digamos, de conexión espiritual de uno, digamos, porque ya no es el yo, ni la estructura psíquica, ni la mente, ni el pensar el problema solamente. Bueno, yo ya estaba en un camino espiritual cuando lo encontré a Hellinger y además mucho de lo que conforma mi pensamiento actual empezó 20 y pico de años antes de conocerlo a él y al método, cuando estudié profundamente astrología humanista o psicológica, ¿no? Entonces ahí tuve una comprensión de los roles dentro de una familia, pero nada que ver con lo transgeneracional. Claro. Y yo meditaba, o sea, para mí, en mi época de psicoanalista, todo mi lado espiritual, meditativo, incluso mis principios en las técnicas corporales, yo lo hacía en paralelo, porque no sé, o sea, era obediente y Era no como una incluía. búsqueda personal, era como esta cosa media curiosa que uno empieza, digamos, a hacer. Eh, eh, Exacto, claro, exacto. a mí lo que siempre me llamó, últimamente me viene como llamando la atención con los pacientes, es que a veces cuentan un tema y te dicen, bueno, porque me pasó tal cosa, o mi mamá o mi papá, o te cuentan algo familiar, yo ya lo costelé. Y yo me quedo como sorprendida, como si hubiese una revelación que cambiara su vida para siempre y que no hubiera más que saber y como que no hubiera que laburar sobre eso. Yo quería preguntarte qué opinas con respecto a esto. Yo tengo como una idea por dónde puedes llegar a contestar, pero no sé si fui clara cuando te lo pregunté. Sí, 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 sí. Bueno, hay algunos problemas de comunicación que, bueno, Bert Hellinger fue un genio y también a la vez generó un poco de malos entendidos, porque él decía
que no hacía falta un proceso, ¿no? Que con eso alcanzaba. Cosa que nosotros fuimos viendo, porque eso eran los albores del método. Ahora tenemos 25 años de experiencia en Argentina, que es un espacio donde tenemos muy buenos terapeutas y nosotros nos damos cuenta que sí, el proceso es necesario. Cada tanto ocurre un milagro. Claro, Entonces, de por ese alguien que... cada tanto se pone en la difusión que uno va a un taller y además tampoco en un taller van a constelar todos. Entonces, no es que una constelación te cambia la vida, pero sí te puede cambiar. Porque si vos haces clic en lo que te muestra el desarrollo de esa escena primera que representa el nudo de lo que vos trajiste, eso tiene una evolución, esa escena, y si vos estás compenetrado, observando con atención y con el corazón abierto, y es muy probable que puedas cambiar Salir, de idea, claro, salir cambiar de idea, transformado de cambiar de una experiencia, idea, claro, cambiar claro. de idea, sí. Y Has, con respecto a, yo desde la experiencia grupal sé que, digamos, aunque el trabajo sea diferente y sea otro objetivo y haya un trabajo, digamos, como focalizado en una tarea y demás, sí sé que todos los integrantes de un grupo no necesariamente tienen que tomar la palabra en esa sesión grupal, y eso no quiere decir que no salgan de ahí muy afectados o con muchas ganancias, digamos, desde sensaciones de alivio, de capacidades de, para usar palabras de psicología, de insight, del darse cuenta o instalarse preguntas, ¿no? Que esto es lo interesante de lo grupal, que uno llega y no sabe por dónde se va a preguntar. Con respecto a las constelaciones, porque viste que hay gente que dice yo quiero ir a constelar, no quiero estar en un grupo. Yo quiero ir a hacer yo constelación, o si no lo voy a hacer sola. Eso es lo que yo a veces escucho, te digo, de cosas de los pacientes, ¿no? Bueno, el proceso Sí. de constelaciones es fundamentalmente grupal, es además individual. ¿Cómo, cómo lo recomendás vos o cómo o lo trabajás vos y le has sacado como, como el mejor fruto de alguna manera? El método es grupal, porque justamente lo que te decía de ese impacto que causa ver personas que representan a las personas de tu familia o también hay laborales, o sea, del grupo de trabajo o de otro tipo de grupos, pero de lo que vos trajiste, de lo que planteaste, no es lo mismo ver seres humanos moviéndose en el espacio, hablando y caminando, la que representa a tu mamá igual que tu mamá, otra persona que una vez estaba representando y le salió sangre de la nariz, y yo le pregunté si podía soportar que le saliera sangre de la nariz porque era representante. Y la chica que estaba constelando, sentada mirando, levantó la mano y me dijo, a mi mamá le salía siempre sangre de la nariz. Entonces pasan fenómenos extraordinarios que no suceden en general en un encuentro individual. Yo desaliento los encuentros individuales, Ujú. digamos, porque es una adaptación que se hace a solas, donde hay que contar con casualidades que suceden, la persona tiene que tener información sobre su árbol genealógico y mi intuición y mi expertise. En cambio, en la constelación grupal, los informantes son los representantes, porque por otro fenómeno que se llama transmisión de información o participación en campo morfogenético, que es algo que descubre el biólogo Rupert Sheldrake, como nosotros, todos, aunque no nos demos cuenta, estamos transmitiéndonos Claro. información, invisible y silenciosa. Claro, como el mensaje, esto a mí hasta desde el marco teórico del psicoanálisis es como el mensaje inconsciente inconsciente de alguna manera.
que uno por ahí no sea noticia de eso, salvo que sienta que tiene como una comunicación, pero como que eso queda, se sabe, pero no queda nombrado si no pasa por la palabra. Claro, la diferencia de eso que vos estás diciendo, que es la transmisión, o sea, dos inconscientes conectados, digamos, que yo creo que eso pasa todo el tiempo por resonancia límbica, pero la diferencia es que el representante empieza a tener una información que el que consulta no la tiene. Entonces, Ajá, sí, es, es una, y eso sucede con que solo le digas, vos representás a mi mamá. Entonces, vos ves que la representante, como te dije recién, empieza a caminar de una manera que no es la manera que tenía antes de entrar a la representación. ujú. Y eso sí es un fenómeno que, bueno, muchos lo asocian con la magia, con lo Eso es lo que esotérico, te iba a preguntar, claro, pero en porque es lo que realidad, suena más raro de alguna manera. bueno, pero es desconocimiento, porque la física cuántica ya sabe estas cosas, digamos, la red micelar subterránea de los hongos ya lo hace y Claro, transmite información. En la naturaleza esto existe. claro, O sea, si hay una tala o un incendio en un bosque, inmediatamente se comunican para avisarle a los árboles más lejanos. Es decir, la cl- comunicación, lo que nos, por lo menos desde mi punto de vista y en lo que hace a mi experiencia personal, yo me fui distanciando en la práctica del psicoanálisis porque, según mí, me alejaba de lo natural, ¿no? De la naturaleza y de sentirme mamífera, ser vivo, digamos, parte del sí, cosmos, porque del yo les planeta. quiero aclarar que yo la conozco a Jazmín y es una persona que tiene una valorización de la naturaleza, un respeto y una resonancia, para decirlo de alguna manera, que es también muy particular, digamos, en el sentido de que es imposible estar con ella y no disfrutar de la planta, de la luna, así nos conocimos, ¿no? Eh, entonces, claro, no es común que de esto se hable, no, supongo que las constelaciones sí, pero bueno, nada, esto que estás trayendo vos en la comunicación no es tan fácil de teorizar de alguna manera, de escuchar en todos los Exacto. ámbitos, eso es lo que Es quería muy decir. difícil. También es cierto que hay, yo creo que entre nosotros los seres humanos hay un montón de pasillos y dimensiones y hay otros sectores, otras áreas donde esto es común. Pero también en esos otros sectores se suele poner demasiado énfasis en la magia. ¿Y qué pasa? Yo dije y acentué que me alejé del psicoanálisis en la práctica. Es decir, yo tengo adentro mío casi 30 años de psicoanálisis personal. Entonces, es obvio que yo no solo no reniego, sino que estoy muy agradecida a la formación que tengo y a donde accedí. Y en realidad, gracias a mi análisis, es que pude continuar mi camino y evolucionar en lo que yo ya vibraba desde antes de ir a la facultad. Yo más que nada quería como, qué suerte que lo dijiste, porque a veces se piensa que un recurso excluye el otro. Y Claro, no que un recurso, ¿no? Es como si uno se parara en los hombros de alguien para poder mirar más allá. Y este es el camino que yo siempre noto cada vez que nosotras conversamos, que tenemos puntos en donde hay bases comunes y donde vos a veces podés decirme, bueno, mirá, y además en las constelaciones tal cosa, ¿no? Donde ahí aparece una mirada, digamos, que se sostiene o se para poder aportar. claro. Además, te quería preguntar, ¿cuáles son los temas que se llevan a constelar? ¿Solo los temas familiares? No, no, los temas de la vida, el amor, la muerte, la enfermedad, O el sea, trabajo. cualquier dificultad que una persona tenga va,
claro, porque te lo digo porque muchos pacientes a mí me traen este tema. Sí, yo tengo un tema con mi familia, que fui a constelar, como si fuese solamente una terapia familiar, ¿viste? Como con las terapias familiares, digamos, sistémicas, que una persona quiere trabajar algo a nivel familia y hace ese dispositivo. Acá no, es un recurso, no sé si se puede decir recurso, está mal. Bueno, es un método, sí. Perfecto, bien, Ujú. bien. Pero también hay ejercicios, por ejemplo, se llaman ejercicios sistémicos. Bueno, yo coordino grupos terapéuticos que incluyen las constelaciones. Y porque en realidad es una filosofía. Es una Ah, filosofía. esto es lo que te iba a preguntar con respecto al concepto de cosmogonía. Cosmogonía viene a plantear esto, una filosofía de vida, una manera De mirar, de vivir o de mirar. Ah, de bien. mirar. Y bueno, es lo mismo, porque es la Weltanschauung que decía Freud, ¿no? La Weltanschauung que viene a ser el punto de vista que conforma una cosmogonía, una forma de pensar, de percibir, de percibir, porque lo que es muy, pero muy rico es ser constelador. O sea, facilitar un encuentro de constelaciones es riquísimo, porque la tarea es que yo tengo que realmente mirar sin juzgar. Y me ha pasado mucho, y todavía me pasa, que cuando vuelvo a los grupos terapéuticos, hacen un planteo, están relatando algo, no se puede constelar a cada rato, entonces también hablamos y hacemos ejercicios. Y yo suelo decir, bueno, yo como psicóloga lo que tengo para decirte es tal cosa. Ahora veamos qué pasa si lo ponemos en escena. ¿Y qué nos dice la puesta en escena? Y entonces ahí, cuando se hacen las representaciones, yo puedo leer y no tengo por qué estar esperando confirmar lo que la psicóloga vio. Te No sé entiendo. si me explico. Sí, Sino sí. que me abro a nuevas revelaciones y a nuevas comprensiones. Y algo que dice Hellinger, que estoy de acuerdo y me gusta mucho, es que vamos paso a paso. Es decir, hay un nudo, hay momentos que son un nudo que decís, ¿y esto cómo hacemos? Estás por decir, bueno, la corto acá, la constelación, hago una interrumpida y justo alguien dice algo y se empieza a desenredar, Ujú. porque de lo que miramos son enredos, o sea, cómo la energía vital amorosa en una familia que tiene un curso descendente hasta llegar a mí, en dónde se trabó, dónde hay nudos que dificultan que esa corriente venga a borbotones y hace que la corriente vital venga en hilitos, ¿no? Entonces, no es que vos venís y decís yo tengo un problema con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, específicamente. Vos podés venir y decir estoy desvitalizado, o hace 5 años me fundí económicamente y no puedo remontar. O sea, traes los temas de la vida. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. Esto no, yo no lo tenía algunas cosas por haber charlado con vos, pero sí no lo escuchaba de la gente que iba a constelar, como que la gente que transmite lo que son las constelaciones, ¿no? Que también es eso, una cosa es lo que la teoría y la práctica, digamos, aporta, y otra cosa es cuando se popularizan los métodos y empieza a haber una deformación, digamos, y que hay gente que hace cursos o toma y deforma y continúa, ¿no? Es como cuando, que por eso me parecía importante llamarte de alguna manera Muchas para poder ir gracias. clarificando. Muchas Y gracias. Pero quiero dale. apuntar algo sobre esto último que dijiste, que la, la proliferación, digamos, el auge de las constelaciones, que tuvo una progresión geométrica,
realmente muy anterior a la serie turca, es decir, la serie turca se hizo porque ya esto estaba de moda. Entonces, esta proliferación responde a una necesidad humana de, de, de conectar con, con la vida, digamos, Claro. porque en cierto sentido nos estamos desvitalizando. Pero, y ahí viene el pero que en general niega lo anterior. O sea, hay una parte que yo la veo positiva, porque se está expandiendo la conciencia a nivel masivo, y el pero es que hay millones, pero millones de cursos cortos donde lo enseñan como una técnica y no como una filosofía y como un método. Entonces, los nuevos facilitadores express, que la última es que me ofrecieron una formación por mail de 4.000 pesos, y no sé si 2 meses, una cosa así. Yo te decía que el facilitador tiene que tener una actitud espiritual y un trabajo personal, porque realmente si vos tenés cosas, temas que son muy difíciles socialmente, como los abusos, las violaciones, los asesinatos, realmente tenés que escuchar totalmente libre de prejuicios, porque Y esto no algo se que... consigue sin un trabajo previo, sin un laburo y una templanza para poder escuchar al otro sin desorganizarse ni que el otro se desorganice. Que esto es algo que me preguntó una paciente esta semana que yo comentaba que vos venías, y te voy a contar lo que ella me contó, ¿no? Que ella estaba haciendo terapia y que le cuenta a su psicóloga y de repente dejó de ir espaciado. Y le cuenta a la psicóloga que quiere ir a hacer una constelación. Y la psicóloga le dice, a mí me gustaría que vos vengas más seguido para poder trabajar los efectos de la constelación. ¿No? Entonces, la pregunta de esta paciente era la siguiente: si realmente una persona para poder hacer constelaciones necesita primero estar en terapia, o segundo, si una constelación, yo entiendo que depende de quién la haga, obviamente, eh, que si una constelación puede producir que alguien salga desbordado, o, bueno, angustiado, como si el método posibilita esto. ¿Me entendés un poco? Sí, 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 te entiendo. Una cosa es el método y otra cosa es lo mismo que Freud y los psicoanalistas. exacto. Digamos, Freud ha visitado en el veraneo a pacientes, ha prestado plata a algún paciente, después tomamos actitudes un poco más estrictas o se fue también deformando el método y transformando. Mira, vos no podés eh, pensar que en un trabajo profundo no pueda haber alguna vez que salga alguien desbordado. O sea, acá el tema que salga desbordado para mí no es el problema, sino que salga con un brote. Es Claro. decir, yo sé fehacientemente, imagínate todo lo que escucho. Yo participé y colaboré 4 años en la Fundación de las Constelaciones Familiares de Argentina, que se creó para poder proteger al público y a las constelaciones de todas estas cosas, zafarranchos. Pero yo escuché de primera mano a una paciente que por suerte ella tenía mucho trabajo personal de otras terapias anteriores. Ella hacía terapia con su psicóloga y esta psicóloga la invitaba, digamos, como parte del tratamiento, a que vaya a constelar cada 15 días a taller Con ella. con ella y que constelara, porque participar vos podés participar todos los días, pero constelar tiene que haber un lapso de 6 meses entre una constelación y otra, y 2 años el mismo tema. Y uno de los A principios, ver, si yo constelo un tema, hago una constelación sobre un determinado tema, no puedo volver a tocar ese tema durante 2 años. ¿Es exacto, así? Ah, te entendí bien, te porque entendí está bien. trabajando Ajá. el tema Porque sigue, ajá. en otro lado.
O Ya sea, está. acá no hay habla, 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 sino que se confía que el proceso está en el plano del alma y no se lo toca. Entonces, esta persona saliendo, que tiene título de consteladora, que se formó en un lugar oficial, pero no tiene trabajada su propia relación con los padres, la terapeuta, y toma el riesgo de decirle a la paciente, le dijo, a tu mamá no la veas nunca más, porque tu mamá, no me acuerdo qué adjetivo o qué Sí, diagnóstico, pero porque fue esa realizó indicación de y alguna que manera. realmente le hacía mal. Eso es al revés, ¿no? Al revés acá aparecen los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, entonces te encontrás, y ahora también me pasó de recibir unas consultas de parte de dos terapeutas, una es psicóloga y la otra es silvestre, que son consteladoras y odian a su mamá. Entonces, digo, vos podés aprender una técnica, un método, pero si vos no incorporás la filosofía, hacés iatrogenia, o Ujú. sea, le haces daño al paciente. Sí, porque me parece que, claro, esto es un poco lo que empieza a pasar, que se empieza a escuchar como cosas y después aparece como lo oculto, ¿viste? No, tenés que hacerlo y nadie puede dar cuenta, que también es algo por ahí, si bien vos decís que hay como un insight que es mucho más lento que la palabra, ¿no? Como no más lento, sino como que es más profundo, como que no es tan fácil poner en palabras. No, nada del espíritu es fácil poner en palabras. O sea, porque no cabe. La palabra bueno, ya Lacan lo dijo, ¿no? O sea, para que aparezca la palabra, la cosa cae. Entonces, Te voy a hacer el una espíritu, pregunta que me mandó una paciente, ya que dijiste la palabra espíritu, ¿no es cierto? Una paciente me mandó algo que no sé si lo mandó como opinión o como pregunta. Yo conociéndola, como sé que es muy inquieta, calculo que es una pregunta. Y ella se preguntaba si es lo que se trabajaba en el campo de alguna manera, o sea, lo que se trabaja en la representación, si era como una, a ver, lo que yo entendí como una bajada de los espíritus, ¿me entendés? Como si fuese una sesión espiritista. Mirá lo que te estoy como preguntando. Te digo, esto me lo mandó una paciente. ¿Cuál sería la diferencia? Porque una cosa es hablar del espíritu y otra cosa es algo como esotérico y mágico. ¿Qué bueno, de eso lo hay? esotérico, no, lo esotérico y lo mágico no tienen nada de malo. Lo que pasa es que la magia está muy, muy maltratada por la cultura, pero la magia seria no tiene nada de malo y es más antigua que todos Que nosotros y todos nosotros, tal cual. ya, Que la magia las de la hay, vida, tal cual. la magia de la vida, esos encuentros insólitos, una flor que se abre, uno dice eso es magia, también, porque no la comprendemos, porque no tenemos todavía el pensamiento que haya llegado hasta ahí. Los espíritus no bajan a la constelación, no es una sesión de espiritismo, no aparecen los muertos. Sí aparecen los muertos, pero no que aparecen, sino que hay representantes para los muertos. Claro. Y Se habla también cabe de aclarar, personas fallecidas, digamos. para un poquito, porque si no estamos saltando demasiado y no puedo profundizar. Este tema del espíritu es súper importante. Que yo necesito aclarar que el método de las constelaciones en vida de Bert Hellinger, que murió en el 2019, tuvo una mutación y que tuvo una evolución. Y que eh, hay facilitadores y tendencias que trabajan de una manera con la que yo, Jazmín Gulín, no participo y no adhiero, que son las constelaciones del espíritu o las constelaciones multidimensionales. Y ahí pasan cosas de un orden que yo
desde mi conocimiento, porque estudié muchísimo esoterismo, no habría que hacer y no me parece conveniente. Lo que sí, el espíritu contiene al alma y Bert decía, si esto sucede es porque el espíritu antes lo ha pensado. Y él lo toma en un sentido aristotélico, o sea, no es que esto es alguien que se le cruzó una cosa y no tenía estudios, era una persona muy formada y con una larga trayectoria de trabajo personal y bueno, fue sacerdote, fue misionero. El espíritu eh, está visto como una gran mente, digamos, o a los dichos de Jazmín, es la estratosfera donde todas las cosas que están por suceder están en su embarazo, en gestación. Pero esto no es lo mismo que los espíritus, ¿no? Es el plano previo a la manifestación y es el plano causal. Y donde todo está bien que sea como es. En el alma sí necesitamos equilibrio, compensación, hay deuda, hay un excluido, lo quiero incluir, hay una deuda, el otro que quedó endeudado queda pendiente, pero en el plano del espíritu todo es como tenía que ser. Bien. Buenísimo, buenísimo. Al final, la pregunta me parece que aportó para abrir este juego. No sabía yo que algo de esto también había como constelaciones que tenían esto que vos trajiste, ¿no? Como una jugada en lo esotérico, una entrada en lo esotérico riesgosa, de alguna manera. Desde mi punto de vista, Yo lo ignoraba, ¿eh? Te digo que te reproduje casi la pregunta que me hizo una paciente hoy, casi con miedo, diciendo, ahora Jazmín me va a decir qué me está diciendo. Yo lo desconocía absolutamente. no, Eh, inclusive hay una escuela, una tendencia que tiene, bueno, yo doy constelaciones del espíritu, una por año, a personas que ya tienen experiencia como participantes de talleres. No, no doy una constelación del espíritu a personas que no conozco. Se llaman Pero hay así un, constelaciones del espíritu y es otro sí, trabajo, digamos, que implicaría una profundidad después de haber hecho todo un trabajo. bueno, es mi forma de Sí, sí, hacerlo, sí. digamos, porque yo Yo, soy Jaz, vos psicóloga. sabés que yo conozco las constelaciones a partir Soy de vos. psicóloga, soy psicóloga y para mí, o sea, es importante no causar un problema, sino Obvio, tratar de obvio. solucionar. En la constelación del espíritu no se habla. Entonces vos como constelador no sabés lo que está queriendo trabajar la persona porque no habla, no se habla. Y todo ocurre en silencio y si entendés, entendés y si no entendés, no entendés. Y los representantes pueden entrar espontáneamente porque se sienten conectados con ese trabajo. A partir de esto, hay otras escuelas que promueven que siempre haya representantes espontáneos. Y bueno, tampoco estoy de acuerdo. Me encantó, me encantó. Está bien. Bueno, obviamente que, y acá les quiero contar a la gente que se está conectando y fundamentalmente nuestros pacientes del grupo que me han escuchado contar y comentar toda esta semana un poco sobre el vivo y otro poco sobre el objetivo, ¿no? Del 22, que la idea es hacer un taller, ¿no? Se llama así, taller de Sí, constelaciones familiares. sí, Está bien sí, dicho. sí. Acá en la institución, así que obviamente que a todos aquellos que estén interesados después se conectan con Graciela y van a poder hablar. Eh, bueno, yo quería como comentarles a todos de alguna manera, además de que yo la quiero un montón a Has porque la conozco como persona y transparenta muchas de las cosas que realmente dice, esto por un lado, por eso es que la convoqué y sé de su seriedad y de su trabajo, pero quería contarles
que, bueno, cuando nos conocimos con Jazmín justo estaba escribiendo un libro, pero no es un solo libro que tiene. Si vos me permitís, yo quiero contar un poquito tu obra porque por ahí alguno de ustedes tiene ganas de leer y buscar. Me parece que hay mucha gente inquieta con este tema, ¿sí? No sé si aporta por ahí la lectura de una persona que quiere ir a Costelar el encuentro con los libros. Yo supongo que es una manera de empezar a entender la filosofía, ¿no? O también a veces pasa al revés, que vienen al taller y quieren leer después. Pero yo Claro. creo que sí aporta. Bueno, Yo creo que sí. yo quería, les leo los títulos de los libros por si en algún momento lo quieren buscar. Es Amor de Libre, Sexo y Amor en la Era del Consumo. Ese es uno. El otro libro es Constelaciones Familiares, Nuevas Dimensiones del Arte de Curar. 11 claves para una vida plena. ¿Son estos Ese es tres? el tercero. ¿No falta uno? No, No. no, ese es el tercero. O sea, Constelaciones Familiares es el segundo, 11 claves es el tercero, y el primero, Amor de Delivery, también está en Italia. Ah, Está, está en eran italiano. dos entonces, Amor Delivery, está perfecto, y están en italiano, así que bien. Y yo Bueno, tengo una pregunta para Claudia. dale, Que, dale. que me preguntó una paciente, me dijo que quería participar del taller en tu espacio, y entonces yo quería que me cuentes a mí y también a los que nos están escuchando si ese taller que estás organizando es exclusivo para tu espacio y tus grupos, o si pueden ir otras personas eh, Yo lo vi, que por ahí. a ver, Hasa, ¿vos qué te parece? Yo te digo lo que yo pensé. Yo, en principio, había pensado para pacientes familiares o gente que de repente te conozca y quiera hacer el trabajo. Bien, Yo, no sé, una fantasía mía, que por ahí me equivoco, es que como nosotros estamos acostumbrados a que la gente que viene al grupo siempre alguien conoce, porque como es un trabajo que se hace muy en el largo plazo y hay como un trabajo, digamos, también de vida institucional. Hay gente que dice, hace un montón de años que vengo, por más que haya venido en algún momento, deja de venir y después vuelve. claro. Pero yo no tendría ningún problema. Si vos no tenés ninguna dificultad, me parece que está buenísimo que lo abramos y que lo abramos las dos, ¿te parece? Sí, Y sí. Las dos personas que me preguntaron son personas que podrían ser perfectamente pacientes de tus grupos, o sea, que tienen una temática que está conectada con la temática como vos trabajás. Y les perfecto. pareció genial estar en tu ámbito, que yo siempre hablo de vos, y de la genialidad de tu modalidad, y entonces, bueno, les gustó la idea de que fuera en tu espacio y me preguntaron eso. Buenísimo, buenísimo. Sí, a mí me parece que está buenísimo que lo abramos y como todo, estamos apostando una primera experiencia y que nos lleve la experiencia. Cuando hablé con Has por teléfono para terminar de cuadrar este vivo, Has me dijo, estamos en la era de concebir lo inconcebible. Y la verdad que jamás yo me imaginé, viste que lo hemos hablado, jamás me imaginé que esto iba a pasar, ¿sí? No, no, sí. Jamás me Y además, imaginé. la Y rapidez fue, bueno, como pasa con los impulsos, ¿no? Un impulso y ahí podríamos invocar a Hellinger y decir, esto ya estaba en la estratosfera, estaba el embarazo, y ahora estamos en el último tramo del embarazo, pero realmente, porque cuando se produce con esa rapidez y que cada una asentía a la otra, estábamos totalmente de acuerdo y en cómo llevarlo a cabo. Así que bueno, espero que no sé, ¿hay algo que vos me quieras preguntar o decir? La verdad, Has, que me quedaría un montón de tiempo hablando, porque la verdad que primero que es muy clara, sos muy clara, que es un poco lo que yo les decía, anímense. Eh, digamos, me hubiera encantado por ahí poder invitar gente para que haga preguntas. Algunos se animaron, seguramente van a salir otras. Y bueno, si después surge o la misma gente del grupo se anima a acercarme preguntas, podemos hacer más adelante otro vivo también.
porque Totalmente, muchas de sí, las preguntas, algunas de las preguntas fueron traídas por pacientes. Así que buenísimo. Sí. Así que bueno, Has, en principio, bueno, para todos, ya que estamos las dos juntas, queremos contarles que el 22, sábado 22, va a haber un taller de constelaciones familiares en el grupo, ¿sí? Digo, saben todos que es en forma, obviamente presencial, en forma grupal, es en Bolivia, 1415, esquina Buenos Aires, en Don Torcuato. Si a alguien le interesa, se comunica con secretaría o puede mandar un mensaje por Instagram también y nosotros nos conectaremos. Ah, y otra pregunta que sí me parece interesante es si la gente para constelar hace alguna admisión previa con No, el constelador. no, No. no. Lo voy a decir en porteño, eso es un curro. Ajá, No, yo de hecho no quiero enterarme de nada antes de ver a la persona. Es lo ajá, bien, posible. Porque no me quiero formar ninguna idea. Por supuesto que yo considero a personas que conozco y puedo abrirme a esa percepción más amplia. Pero la verdad es que se trabaja en el instante. Incluso, ¿sabés qué pasa? Sucede mucho. Vienen a trabajar un tema y después, a medida que van escuchando lo que pasa y mirando, representando para otro, cuando llegan al frente piden otro tema. claro. Entonces, ¿para qué vas a tener una entrevista previa? Y Pensando que se va a terminar constelando. Y otra pregunta que te quería hacer, y para cerrar ya, es si la gente que participa y va y no se anima a constelar, ¿esto le produce un efecto, digamos, aliviador o de inicio de proceso? O por ahí las dos cosas, ¿me entendés lo que te las dos quise? cosas. Si la persona, acá es muy importante estar relajado, digamos, no ir con la cabeza pensando, analizando. Es como cuando vas a ver una obra de teatro. Cuando yo estudiaba teatro, a veces lamentaba porque miraba algo técnico, ¿no? Y entonces tenía que volver a mirar la misma obra para poder abrirme a la obra y entregarme a la obra. Ay, perdón, te voy Entonces, a interrumpir, pero ¿sabes qué? Estoy leyendo que no puedo creer que pueda leer, porque letrita chiquitita, te amo, Jazmín, sos una genia. Estoy leyendo gente que se está conectando y que te está piropeando, y la verdad que me encantó, discúlpame. bueno, Perdóname, vos sabés que yo soy así, porque no. y me olvidé lo que estaba No, estabas diciendo. hablando de cuando vos vas a una obra o cuando haces Ah, claro. teatro. Esto es lo mismo, vos te abrís y te impacta una obra de teatro, una película, sentís, estás entregado a lo que estás viendo y te pasan cosas y sentís. Y inclusive hay películas que te dejan dada Conmovida. vuelta, ¿no? Pensando, reflexionando, movilizada. Esto en ese sentido es igual, uno se abre a lo que escucha y lo que ve, y si les lo llaman a representar también, y entonces ahí puedes tomar muchísimo provecho. A mí en lo personal me ha pasado dos situaciones que es importante que hoy nos tomemos un minuto más y las cuente. Una es que una vez pasé todo el día con la mano levantada queriendo constelar y no me llamaban porque trabajás bastante en la tolerancia a la frustración. No me llamaban, no me llamaban. Y fui representante muchísimas veces. Y siempre me tocaba con el tema que yo quería trabajar, que no lo había enunciado. Cuando faltaba una hora, la facilitadora me preguntó, Jazmín, ¿querés pasar? Y yo le dije, no, ya está. Esta es una. Y la otra, que es algo que a mí me impactó muchísimo y que uso esta anécdota con frecuencia, la última vez que vino Bergelinger a la Argentina, yo fui, estuve 3 días sentada en la butaca del teatro, sin representar y sin sentir que algo me haya tocado Ujú. profundamente, ¿no? A veces justo algo te impacta, llorás. Y a los 4 días de finalizado ese taller, de golpe,
yo recuperé un recuerdo que había tenido amnesia durante casi 40 años. Y Ujú. que por supuesto no sabía que tenía amnesia porque tenía amnesia. Claro, Y esto a mí me impactó mucho. Primero porque fue una herida al narcisismo, verificar que yo tenía olvidado algo importante. Y lo otro es que se abrió. claro. Y no fue justamente ni costelando ni participando, sino que fue un efecto que fue así, como decís vos, de la estratosfera que en algún momento no podés reconocerlo. Participando, participando, cuando vos estás sentado, estás participando, porque forma parte de la energía de esa, este, de esa cantidad de almas que están ahí. Vos participás, aunque, porque no existe observador no Y, participante. y con respecto a esto, sí, te quiero hacer la última pregunta. No sé, ya hace un ratito que vengo diciendo la última. Viste que en algunos lugares está el que constela y el que va a mirar, cosa que a mí me parece ciudadano de primera, ciudadano de segunda en un dispositivo. Quería saber un No poquito sé, qué opinabas y si no sé a esto qué es así. no sé a qué te referís. Claro, viste, no solo yo te lo comenté en un momento, viste que hay gente que dice, bueno, en el taller, si vos vas a constelar, ¿sí? Es una cosa, o podés ir a ver y es otra. El pago es distinto y Estás hablando de dinero. estoy hablando de dinero, sí, Ok. Yo hice una consulta personal con Bert Hellinger acerca de este tema. Porque en Argentina, cuando empezamos a constelar, inmediatamente vino el 2001. claro, porque fue en el 2000, claro. El método era totalmente nuevo, entonces la maestra de nosotros, Tiu Boltzmann, gracias, nuestra maestra hace esa separación para que vaya gente. O Claro, sea, un porqué histórico. sí, pero totalmente equivocado, porque acá hay un campo unificado de energía y si vos lo partís y lo seleccionás como muy bien decís vos, de primera y de segunda, es una paradoja, es imposible y lo estás separando vos con el dinero. Digamos, todo el taller es una gran constelación. Vos no te imaginás cómo se enojó Hellinger cuando yo consulto sobre esto, porque él creyó que yo le estaba diciendo que yo lo hacía. Y a Hellinger no era conveniente discutirle. Entonces yo lo escuché y no le aclaré que yo no lo hacía. Yo estaba preocupada porque yo seguía el método según Bert Hellinger y mi maestra de Argentina me hacía de otra manera y dejó esto y ahora también hay gente que cobra 4.000 pesos para que vayas a un taller. Es obvio que quien está dando el taller no invirtió ni tiempo ni dinero en formarse. Tal cual, sí, sí, sí. Yo esto Digamos. también lo he visto, que también era un poco lo que te iba a preguntar, porque si hay algo que nosotros somos pudorosas con respecto al dinero, pero también me parece que lo ha puesto en un lugar como de poca seriedad, donde mucha gente va a ver como, total, como es barato, porque a mí me lo han dicho. No, como era Y sí, poco, y te fui cuesta a ver qué onda. el mismo precio de un café, te tomaste el café del break y ya lo pagaste. Tal cual, tal cual. Así que bueno, Jas, ¿te sentiste bien? ¿Te sentiste cómoda? Sí, Sí. sí. Lo único que después lo voy a mirar cuando lo pongas en el Instagram, porque no te vi en todo el Se encuentro. está viendo muy bien, te digo, eso, ¿no? Se está viendo bien, se te ve bárbara. Eh, hoy me cargaba un paciente y me decía, Claudia hoy tiene un vivo con Georgina Barbarosa. Me causó gracia porque nunca te había visto como medio parecido. Y dije, ay, un poco de parecido tiene. ¿En serio? Sí, después la voy a mirar, a ver. Bueno, un poco por el pelo también, por el pelo. Así que, bueno, Has, Muchísimas gracias. Le mando un cariño a toda tu pacientela, tus grupos,
a tu equipo y te agradezco mucho la invitación. No, muchísimas gracias a vos y gracias por ser tan clara también, ¿eh? Así Bien. que bueno, los invitamos el 22 a que se sumen al taller. Así que bueno, esperemos continuar esto en el taller y después, si se animan a acercar más preguntas, haremos otro vivo. Así que bueno, un beso, Has. Perfecto. Muchas gracias. Chau. Chau, Te chau, quiero un chau. montón. Yo también a vos. Gracias.